Buenas tardes, profesora. Esta es mi exposición, Castellano 9B, Plan de Refuerzo Final 2020, Lengua Castellana. Colegio Álvaro Camargo de la Torre, estudiante Andrés Felipe López Fandiño, profesora Ramos Medina, Blanca Viviana. Ok, entonces empezaremos con el texto informativo. La definición. Es un texto en el cual permite al lector obtener información de un hecho actual o pasado, mediante un escrito. Los tipos. Como primero tenemos a la noticia, en el cual el emisor quiere transmitir un suceso o un hecho que ha pasado y lo quiere volver de forma pública. Este emisor tiene que enviar la noticia lo más verdad posible. La carta es un escrito en el cual le transmite al receptor, que es de suma importancia. El memorando lo usan muchas empresas y demás organizaciones, y es igual que una carta, pero de una forma mucho más rápida y mucho más sintética. Y el informe es para detallar un avance, unas estadísticas y demás cosas en las que podemos usar el informe. Bueno, entonces ahora vamos con las estructuras. Las estructuras del informe es fecha, título, cuerpo y firma. El memorando, mi nombre, a quién va destinado, el día y el cuerpo de la carta, que es lo que va a decir el memorando. La estructura de la carta, ahí está arriba la ciudad y la fecha, abajo el destinatario, ahí todo lo del centro es el cuerpo de la carta, y al final la despedida y la firma. Y el modelo de la noticia es epígrafe, que es una pequeña frase para que el receptor se interese por esa noticia, y el titular, que es el nombre de la noticia, que tiene que ir de acuerdo con lo que diga la noticia, con el suceso. La bajada, que profundiza mucho más el título, y ya lo que sería el cuerpo, que es la noticia en sí. Ok, entonces seguiremos con el texto expositivo. La definición. Este texto es el que de manera objetiva se expone sobre un tema determinado, o ya puede ser una información. Las características. Primera, reacción objetiva, es decir, que el emisor debe ser claro en el texto para que lo entiendan mucho mejor. Se escribe en tercera persona. El lenguaje debe ser claro para mayor comprensión, y el uso de conectores y demás para la fluidez discursiva. Como tercero tenemos el texto descriptivo. Definición. Como su nombre lo dice, su objetivo es describir animales, cosas, personas, etc. Ya siendo lo que necesite, veremos los tipos. Descripción objetiva. Esta descripción objetiva es mucho más específica en cuanto a rasgos físicos. Es decir, yo tengo una abuelita y mi abuelita tiene muchas arrugas, no tiene dientes y tiene el pelo blanco. Otra que se llama descripción subjetiva, en la cual se describen sentimientos, emociones y demás cosas. Como ejemplo tenemos, acabo de pelear con mi mamá y la verdad estoy muy dolido porque dije una cosa que no debí. Es decir, ahí ya hay un sentimiento, es decir, ahí ya estamos haciendo uso de esa. Y la descripción sensorial es cuando describen
cuando al oyente o al receptor le provoca un deseo, digamos, ya puede ser un texto, un deseo de un texto. Se puede presentar este gusto como la gustativa, la auditiva, la sensorial y demás cosas. Es decir, un ejemplo tenemos, yo te digo a ti una malteada con chocolate. Si te provoca esa malteada, ya hay un sentimiento como de gusto, de querer. Ahí ya estamos haciendo uso de esa. El ensayo. El ensayo es un texto escrito en el cual el autor quiere dejar su posición de un determinado tema y al final lograr convencer. El autor quiere ser lo más... Quiere que la gente al leer su ensayo lo pueda convencer a muchas más personas de que lo que está ahí escrito es verídico. Ok, entonces... Características: escrito serio y fundamentado. Y como la otra tenemos, su final es argumentar una opinión. El autor al final del ensayo tiene que escribir su posición de vista. Y el escrito debe ser serio y claro también para los receptores. Perdón, profe, por el ruido. La estructura. Ok, primero, pasos. Delimitar el tema, es decir, indagar, buscar fuentes y buscar el tema que a uno le guste. Segundo, después de que ya hayamos leído ese tema y ya tengamos amplio conocimiento, vamos a crear una lluvia de ideas. Como tercero, organizaremos estas ideas en un borrador. Así no se nos van a olvidar y seremos mucho más coherentes a la forma de redactarlo. Cuarto, redactar borrador. Hacer el ensayo, pero puedes cometer equivocaciones para luego pasarlo perfectamente. La estructura. Primero se necesita indagar para indagar sobre el tema que has escogido y así tener muchas más ideas. Notar la posición del autor, es decir, que el autor debe dejar su posición en claro frente a ese ensayo. Y como último, y yo creo que la más importante, es que el autor debe convencer al lector de lo que leyó. Como ensayos tenemos el ensayo académico, el ensayo literario y el ensayo científico. Ok, en realismo. Realismo del siglo XIX. Fue un movimiento literario que surgió en el siglo XIX, dejando a un lado al romanticismo. Como principal exponente colombiano tenemos a Gabriel García Márquez, pero él podría entrar, pero él también lo más que hacía era realismo mágico, es decir, con fantasía. Los autores: Isabel Angélica Allende Llona es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense. Ella obtuvo el Premio Nacional de Literatura en su país en 2010. Nació el 2 de agosto de 1942 y el día de hoy tiene 78 años de edad. Y una de sus obras más notables fue La Casa de los Espíritus. Como otro influyente tenemos a Carlos Fuentes Macías. Fue un escritor, intelectual y diplomático mexicano. Nació el 11 de noviembre de 1928 en Panamá y falleció el 15 de mayo de 2012 en Ciudad de México. Los premios más reconocidos para él: Premio Miguel de Cervantes, Premio Rómulo y Gallegos y demás. Como obras de ellos dos tenemos Aura, que fue escrita por Carlos Fuentes. Terra Nosotras, por Carlos Fuentes. Agua Quemada, Carlos Fuentes. Isabel Allende, Largo Pétalo de Mar.
Isabel Allende, La Casa de los Espíritus. Y estas son las fuentes consultadas para mi exposición. Muchas gracias, profesora, y que tengas muy buena tarde.